Y a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos a nuestro querido y reverendo padre Powell Sass con su programa Vivir por el Espíritu. Espíritu de Dios. Bendiciones a todos. Comenzamos con una oración en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Padre Santo, Dios lleno de misericordia. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros. Abre nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, para que esta palabra nos lleve a la vida eterna. Señor, tú sabes en qué nos encontramos hoy en este tiempo. Ayúdanos con tu Espíritu a vivir nuestra vida espiritual y un día entrar contigo en tu presencia y estar contigo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya estamos en la segunda semana de Adviento, el tiempo corre. Hay mucha gente que ya se prepara para Navidad y esta preparación es necesaria, ¿no? Especialmente en nuestra vida espiritual, porque esta celebración de Navidad de nuestro Señor Jesucristo es el centro de toda nuestra creencia, que Dios se hizo carne en medio de nosotros, ¿no? Y es importante que por su santa encarnación, nosotros también, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por eso vamos a contemplar hoy, en este tiempo de Adviento, la manifestación de Cristo entre nosotros en su propia carne. Pues durante el tiempo de los profetas, las profecías estaban bien claras que el Hijo de Dios va a nacer en Belén, del tribu del reinado de David. Y entonces todos los santos profetas estaban profetizando y preparando el mundo para recibir este gran mensaje de nuestra salvación. Entonces hoy que estamos en este tiempo de Adviento, que preparamos nuestros corazones para la venida de Cristo, la preparación más profunda es pues la confesión de nuestros pecados. Es bien importante, es el primer paso en la vida espiritual. Muchas veces estamos acostumbrados a ir a confesión así cuando cometemos un pecado grave, mortal, ¿no? Y cuando tenemos algo en el corazón que nos dice, vete a confesarse, ¿no? Pero también es importante que hacemos un examen de conciencia, no solamente cuando ya caemos en el pecado mortal, ¿no? Sino prepararnos también con ayuda de la santísima gracia de nuestro Señor y Salvador, a mirar también en los movimientos de nuestro corazón y movimientos de nuestros pensamientos, porque el pecado se hace carne después de un pensamiento, de una tentación, ¿correcto? Entonces, en la oración Padre Nuestro estamos rezando: y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Por eso el demonio siempre nos tenta a través de nuestra mente, ¿no? Que siempre viene a poner unos pensamientos que nos imponen o empujan en la situación del pecado. Muchas veces es algo, por ejemplo, estás bien tranquilo, alguien viene y te dice una palabra de humillación o una palabra que te pone un poco bajo, y pues viene el demonio y dice: mira, al final eres una víctima, nadie te ama, todos se aprovechan de ti, ni siquiera Dios se olvida de ti. Y esto comienza tranquilito, y después el demonio continúa a hablar y poner más obstáculos hasta uno cae en el pecado mortal. Por eso vamos a ver la situación de la humanidad. Este programa es Vivir por el Espíritu, y pienso que esta palabra realmente sale del capítulo 8 de San Pablo a los Romanos, Vivir por el Espíritu. Pero vamos a comenzar
nuestra meditación sobre esta palabra, comenzando con capítulo 7 de Epístola de San Pablo a los Romanos, versículos 14 y siguiente. San Pablo dice a una comunidad de los romanos: sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente no comprendo mi proceder, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, debo reconocer que la ley es buena. Pero en realidad no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, que aunque quiera hacer el bien, es el mal el que me sale al encuentro. Por una parte, me complazco en la ley de Dios, como es propio del hombre interior, pero a la vez advierto otra ley en mi cuerpo que lucha contra la ley de mi corazón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo, quien con la razón sirva a la ley de Dios, y con la carne a la ley del pecado. San Pablo nos enseña con su santa enseñanza esta lucha que nosotros tenemos adentro. Muchas veces es fácil escandalizarnos de nuestros pecados y pues tirar la toalla y decir, pues no vale para nada, ¿para qué me esfuerzo? Entonces, pues si no puede, ¿para qué? Y así muchas preguntas. Uno se desanima, uno se pone violento con sí mismo, no aceptando su propia realidad. Y por eso es importante que vivimos por el Espíritu, que vivimos por la gracia, a pedir, ¿no? Este dicho es bien claro, ¿no? El que no llora no mama. Entonces es importante a llorar, a gritar al Señor del fondo de nuestro corazón: Señor, envía tu Espíritu Santo, que renueve la faz de mi corazón, de mi alma, en una oración profunda, ¿no? Especialmente en este tiempo de Adviento, cuando nos preparamos a la venida de nuestro Salvador, que todas las palabras dirigidas que nosotros escuchamos a través de la palabra de Dios proclamada en la Santa Iglesia Católica, cuando escuchamos esta palabra diariamente, y más importante el domingo, el primer domingo de Adviento, el segundo domingo de Adviento, ya vienen las profecías. El domingo pasado, el Señor nos ha dado la lectura del Evangelio de San Lucas, que nos habla de San Juan del Bautista. Y es importante que especialmente el segundo domingo de Adviento siempre nos presenta con la figura de Juan el Bautista, porque él es la voz que grita en el desierto: preparen el camino al Señor. Pero esta preparación viene de Dios. Él viene a preparar camino para la venida de su Hijo, ¿no? Entonces, toda la profecía, todo viene este trabajo es hecho por Dios, que Dios en su propia gracia, y por eso San Pablo está poniendo esto en tan gran término,
que escuchamos, ¿no? Que este poder del pecado es más fuerte que mi voluntad, que este pecado que vive dentro de mi carne, ¿no? Es algo que me pone impotente al frente de esta situación, me ponga débil, ¿no? Y por eso San Pablo también tuvo esta experiencia, cuando se recuerdan. Él dijo que tiene un aguijón en su carne que lo impide hacer la voluntad de Dios, y estaba gritando hacia el Señor: Señor, sálvame de este aguijón, ayúdame, Señor. Y el Señor Jesucristo dijo: Pablo, Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para ti. Entonces San Pablo descubrió, como todos los santos de la Santa Iglesia Católica, porque si tú miras bien los datos de los santos de la Santa Iglesia, especialmente estos más grandes santos, de tamaño de San Pablo, San Pedro, todos los apóstoles, el Santo Ignacio de Loyola, San Francisco de Asisi, todos ellos tuvieron una experiencia clara de esta debilidad de su cuerpo, ¿no? Y vivían en una vida real, en este sentido, que se apoyaban solamente en el poder de Dios, que ellos pusieron en práctica toda la enseñanza de antigua alianza, no, de todos los salmos, que dicen estupendosamente la verdad del poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no manifestado en nuestro Señor Jesucristo por la pura gracia de Dios, que mandó su Hijo a este mundo, ¿no? La palabra que dice de Salmo: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Otro salmo que dice: si tú, Señor, tomas cuenta de nuestros pecados, Señor, ¿quién se salvará? Pero en ti se encuentra misericordia y perdón. Israel confía en el Señor por siempre. Lo que el Señor Jesucristo quiere es toda nuestra confianza. Yo pienso que también, no por casualidad, esta programación comienza a las 2 de la tarde, en preparación a las 3 de la tarde, que es la hora de la Divina Misericordia. Porque el Señor quiere demostrarnos a través de su palabra que el Señor es compasivo y lleno de misericordia, que el Señor nos excusa cuando el demonio nos acusa, el acusador que viene siempre y nos acusa de nuestro pecado, que es interesante su trabajo, ¿no? Porque nos pone en la situación del pecado, nos empuja al pecado y después nos acusa sin ninguna misericordia, con muchos miedos, con muchas traumas, con algo que nos paraliza. Hoy estaba contemplando esta lectura del Evangelio, que apenas terminé la misa, que tengo diariamente aquí en mi parroquia a la mediodía, y escuchamos todos que van a la misa diaria, que hoy tuvimos la lectura también del Evangelio San Lucas, y escuchamos la palabra de Dios, que los hermanos trajeron un paralítico al Señor Jesús, pero cuando estaban entrando en la casa se encontraron en una situación que había mucha gente y no pudieron pasar por la puerta, pero no se desanimaron, subieron al techo, abrieron el techo y bajaron la camita de paralítico al frente del Señor. Y es interesante que dijo el Señor: mirando la fe de los hermanos, mirando la fe de la iglesia. Fíjense, hermanos, cuando estamos celebrando la Santa Misa, antes que el Padre dice: la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu, damos fraternalmente un saludo de la paz. Es una oración corta que dice: no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y confórmala según su santa voluntad. Es bien importante, ¿no? La fe de tu santa iglesia, la fe de los hermanos. Evangelización.
el poder de evangelización, el poder de predicación de la buena nueva, de salir en busca de nuestros hermanos paralíticos, paralizados por el pecado, que son tan pobres y tan paralizados que no pueden levantarse ni no pueden pedirte ayuda porque ni siquiera su lengua está paralizada, sus dedos, sus ojos, entonces no pueden hacer nada. Y tú cuando les encuentras de la iglesia que está siempre en busca de las ovejas perdidas, y tú llevas a este hermano el frente del Señor, y cómo llevas a un evento de evangelización. Ahora vamos a tener muchísimos retiros del Adviento, asambleas, oraciones en preparación, confesiones. Entonces, hermano, si tú buscas, encuentras un hermano como tu grupo de oración está en busca de los hermanos, y tú vienes con este hermano paralítico a la iglesia, y a través de predicación del Evangelio, a través de una palabra, porque una palabra bastará para sanarnos, dice también la oración. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este hermano, cuando se encuentra en el grupo de los hermanos en la iglesia y escucha una palabra viva, la palabra del poder y autoridad del Espíritu Santo, porque Jesucristo tiene autoridad sobre todas las cosas, y entonces cuando este hermano, a través de tu predicación y tu invitación a encontrarse con Cristo en una asamblea cristiana, escuchando la palabra del Señor, el Señor puede abrir el corazón de uno, porque no hay pecador que no puede ser perdonado. Y hay muchos pecadores que están tan paralizados, y el Señor puede resolver el problema en un instante. Entonces, no hay persona que no puede ser invitada a la Santa Iglesia Católica, ¿no? Entonces, hermanos, todos que están perdidos en el pecado, no tengas miedo a invitarles para que entren en nuestra iglesia, se sienten en la banca, escuchan la palabra del Señor, y ojalá que esta palabra resona en el corazón de uno con una gracia de conversión, ¿no? Que esta palabra tiene poder, porque al final, hermanos, esta palabra no es nuestra, esta palabra es de Jesús mismo, nuestro único Salvador, que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, es el Cristo mismo que está utilizando nuestros labios para llegar al oído de un oyente. Y después esto produce esta gracia de conversión, y ojalá que este hermano se anima a venir a la confesión, ¿no? Y cuando uno viene a la confesión, especialmente en nuestra tradición en la lengua española, cuando uno se acerca al confesionario, dice estas maravillosas palabras: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Entonces esto nos pone en una situación maravillosa, porque nos pone en la verdad que la única persona de nuestra raza humana concebida sin pecado original es la Virgen Santísima, Madre de Dios, que Dios ha preparado desde plenitud del tiempo. Él tenía ya planificado todo en su historia de salvación, una muchacha que se llamaba María de Nazaret. Y esta María fue cubrida con toda la gracia del Señor. Este miércoles vamos a celebrar, en este tiempo de Adviento también maravilloso, que vamos a celebrar la solemnidad de Inmaculada Concepción de la Virgen María, ¿no? Es un poder tan grande de nuestra creencia, ¿no? Que nuestra Santísima Madre, cuando recibió la palabra de ángel Gabriel, el ángel Gabriel utilizó una palabra en griego que se pronuncia solamente una vez en todos los libros del Nuevo y Antiguo Testamento. La palabra griega que dice kecharitomene, que no se puede traducir así.
nos faltan las palabras de las lenguas modernas para explicar realmente qué significa que charitomene, ¿no? No es solamente llena de gracia, es más que llena de gracia, sobrellena de gracia. La plenitud de plenitud es plenitud de la gracia. Es algo que no entra en nuestro cerebro humano. Y el Señor Dios del universo ha preparado un seno sin pecado concebido para que en este seno se da la luz, genera dentro de este seno el Hijo de Dios Altísimo. Pero esta palabra también está dirigida a nosotros, hermanos y hermanas que están escuchando esta programación. Entonces, hoy, en esta preparación a la vida espiritual, yo estoy en función de Arcángel Gabriel. Y todos que están escuchando ahora y van a escuchar después, estoy anunciando una buena noticia. Entonces, hermanos, abren sus oídos por la gracia del Señor. Bendito eres tú, hermano, que estás escuchando, porque el Señor te ha elegido para tener una naturaleza de Cristo. Y tú puedes decir, ¿cómo puede suceder esto? Que soy tan gran pecador, que tengo tantos pecados, que tengo tantas debilidades, que tengo tantas dudas, que me falta fe, que estoy confundido. Entonces, hermano y hermana, yo te digo, no te preocupes de esto, porque el Señor Todopoderoso te cubra bajo su poder. Y este niño que se nace en ti, esta criatura nueva, esta nueva naturaleza no va a ser por tu poder, sino por poder del Espíritu Santo. Si tú crees en esto, ahora que estoy predicando a ti esta palabra maravillosa y fuerte, si tú dices sí como la Virgen María, sin tu esfuerzo, sin tu compromiso, el Señor se va a nacer en ti. Y esto es la buena noticia que están esperando todas las naciones y todas las criaturas del mundo, a dar luz a una nueva naturaleza, una naturaleza de Cristo. Y ahora, después de este mensaje, podemos entrar en capítulo 8 de San Pablo a los Romanos, que nos dice, si ya recibimos la primicia del Espíritu Santo, de esta nueva naturaleza, de esta palabra que decimos, sí, Señor, es cierto que estoy orgulloso, es cierto que estoy un pecador, es cierto que estoy juzgando, es cierto que estoy lujurioso, es cierto que amo dinero, es cierto que tengo tantos pecados, pero yo sé en mi corazón que tú eres todopoderoso, que tú no eres Diosito, sino eres Dios todopoderoso, que tú tienes poder a cambiarme, a santificarme, a darme el Espíritu. Aquí estoy, Señor, no estoy mirando a mí mismo, sino estoy mirando a tu belleza y tu promesa. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, San Pablo continúa la vida en el Espíritu. Capítulo 8. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están unidos a Cristo Jesús. Amén, aleluya, hermanos. Unidos en el Cristo Jesús. Si tú recibes esta palabra, como decía, te unes en Cristo Jesús. Ya estás uno con Él, uno con Él. Porque la ley de Espíritu que da la vida a través de Cristo Jesús te liberó. La liberación, hermanos, la ley del Espíritu, espiritual. La ley es espiritual, cumplida por el Señor Jesús. De la ley del pecado y de la muerte, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley era incapaz de hacer, reducida como estaba a la impotencia por la carne, lo hizo Dios. En efecto, Dios enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden a abolir el pecado, condenó el pecado en la carne,
Madre de mi corazón. Y lo hizo para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Entonces, hermanos, este tiempo de Adviento nos pone en una situación, ¿no? Que puede ser que la Iglesia, nuestra Madre, es tan amorosa que nos ayuda a entrar en las fiestas más grandes de la cristianidad. Entonces, la encarnación de Cristo y resurrección de Cristo. Encarnación, que Dios tomó carne, y resurrección, que Dios ha resucitado la carne humana en Cristo Jesús, por la gloria de Dios. Entonces, tenemos dos tiempos en esta preparación: el tiempo de Adviento que vivimos ahora y tiempo de Cuaresma. Y en este tiempo de Adviento el Señor nos invita a poner nuestras cabezas arriba, no en orgullo, sino levantar nuestras cabezas y mirar al cielo, a reconectarnos con el cielo, hermanos, por la oración, estudio bíblico, rezando Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, el rosario de la liberación y sanación, a ponernos otra vez en las manos del Señor a través de la oración, bajo el amparo de la Santísima Virgen Madre de Dios, todos los santos y santas de Dios que están intercediendo por nosotros cuando nosotros estamos en la lucha espiritual, cuando estamos rezando y alabando a nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, en este tiempo de Adviento y de Cuaresma, en preparación de la resurrección de Cristo, tiempo pascual, el Señor nos invita a seguir una vida espiritual. Entonces, sí, por las vacaciones o no sé, por las cosas mundanas que pasamos, nos perdimos un poquito. Este es el tiempo que podemos reconectar con el Señor en este tiempo de Adviento, ¿no? A seguir una vida espiritual, ¿no? Buscan lo espiritual. Y ahora pues nadie tiene ninguna excusa, porque en las redes sociales hay muchísimas informaciones de diferentes retiros. No, ahora uno puede también compartir un retiro, ni siquiera salir de la casa, porque algunos hermanos están grabando sus retiros, están poniendo los retiros por el vivo, en las redes sociales, YouTube, Facebook y todas las redes que están ahora tan preparados para darnos esta palabra de Dios. Entonces, viven según el Espíritu, buscan lo espiritual. Ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte, mas del Espíritu conducen a la vida y la paz. Ya que las tendencias de carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Y cómo el Espíritu de Dios habita en nosotros? Gracias al sacramento de bautismo. Nosotros recibimos ya primicia del Espíritu Santo. Después recibimos nuestro querido y alabado Señor Dios Jesucristo en el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la comunión, el sacramento de confirmación, vivir en el Espíritu Santo. Mas a Cristo, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está ya muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia que habéis recibido. Que el Espíritu Santo da ánimo en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, el fondo de nuestro corazón, nos dice: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. No se cansa con este mensaje. Y el demonio, en otro lado: Dios no te ama, Dios te odia.
Y entonces el que vive por el Espíritu siempre está abierto en este mensaje y rechaza el mensaje del enemigo. Es la lucha que cierra sus oídos a las acusaciones y abra su espíritu y su oído a la palabra del Señor que dice: yo te amo a través del Espíritu Santo, el único consolador del mundo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Ahora bien, hermanos, la resurrección de Cristo es que el Espíritu Santo que resucitó al Señor del sepulcro se nos ha dado a través de predicación, a través del bautismo. La vida espiritual se derramó en nuestros corazones gracias a la resurrección de Cristo, que subió al cielo y mandó a su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener este mismo poder. Entonces, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte ha sido vencida por la resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo murió una vez y resucitó para que nosotros tenemos la vida en abundancia para siempre. Esto produce en nosotros la vida plena, la vida espiritual, la vida en el Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Hermanos, es bien importante también, no podemos escapar esta parte de predicación, la última palabra que dice: si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Claro, hermanos, que la vida por la carne nos place más que la vida por el Espíritu. Porque por la carne uno siente, cuando uno tiene hambre y come bien, ya se siente un poco bien, ¿no? O todas estas cosas mundanas nos dan un poco de animito así. Cuando uno se siente deprimido, mira una película de una comedia y ya se ríe un poquito, pero todo pasa en la carne, ¿no? El Espíritu sigue para siempre. Entonces Jesucristo estaba feliz también en la cruz, porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. La felicidad no viene de las cosas extrañas, de las cosas de afuera. La felicidad viene del cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesucristo, cuando vinieron los apóstoles con la comida, dijeron: no, Señor, come. Y el Señor dijo: yo no quiero comer. Mi comida es cumplir la voluntad de Dios. Interesante, ¿no? Que cumplimiento de la voluntad de Dios nos hace felices. Y también, ¿no? Algunas veces es importante pasar por la valle de sufrimiento para unirnos también en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, es único Salvador del mundo. Soy consciente de que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Incluso la creación espera ansiosa y desea vivamente el momento de que se revele nuestra condición de hijos de Dios. Hermanos, es un poco parecido también con la mujer que da la luz a un hijo. Entonces, en el primero, este parto te da tanto sufrimiento, tanta angustia, tantos miedos,
tanto dolor. Pero al final, cuando nace una nueva criatura, la madre totalmente se olvida de este dolor, de este sufrimiento, porque ya tiene en sus manos una nueva criatura, el fruto de su vientre. Maravilloso. Entonces es así que esta naturaleza nueva que se nace en nosotros también se nace por el sufrimiento, ansiedades, sufrimientos. Pero al final, hermanos, nuestra patria está en el cielo. Allá vamos a descansar con el Espíritu Santo de Dios y todos los santos de Dios. Pero late en ella la esperanza de verse liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera viene gimiendo hasta el presente y sufriendo dolores del parto. Pero no solo ella, también nosotros mismos que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, anhelando la liberación de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación está relacionada con la esperanza. En efecto, si esperamos algo que se ve, eso no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, hemos de guardar con paciencia. De igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza, como nosotros no sabemos pedir como conviene. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles, y el que examina el interior de las personas ya sabe lo que anhela el Espíritu, y que cuando intercede en favor de los santos lo hace conforme de la voluntad de Dios. Por los demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo a los que conoció de antemano para que así fuera su Hijo el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los hizo justos, y a los que hizo justos también los glorificó. La elección viene de Dios, hermanos. Y el Señor te elige hoy con esta predicación, con este mensaje de la buena noticia. Y si tú dices al fondo del corazón, sí, que se haga según tu santa voluntad, un milagro va a ocurrir. La nueva criatura, el hijo de, no de tu esfuerzo, no hijo de carne como Ismael, sino hijo de la promesa, hijo de Abraham, nacido de Sara y Abraham, Isaac, hijo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿no? En esta contemplación que siempre me da mucho ánimo, el primer capítulo de San Juan, como ustedes saben, en la misa antigua, antes de renovación del Vaticano II, cuando se celebraba la misa que se llamaba Tridentina, todos los sacerdotes estaban leyendo este pasaje del Evangelio entre todas las misas diarias y del domingo, capítulo 1 de San Juan, prólogo, ¿no? En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de la gente, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todas personas cuando viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Y ahora, hermanos, estas palabras
Estas palabras de toda la vida, la palabra de vida eterna, el poder de Dios. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Punto. Esta es la palabra clave. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijo de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios, por el poder de la palabra de Dios que se hizo carne. Esto es encarnación, a recibir esta palabra. Y pues uno puede mirar pues mi pobreza y contemplar mis pobrezas, mis pecados. Hermanos, Jesucristo se hizo hombre en la pobreza de Belén, en un establo lleno de animales, lleno de olores, lleno de sufrimiento y frío, sin comida, sin pan, sin nada, en toda pobreza. Entonces, si hoy tú te descubres pobre en tu pobreza, tenga ánimo, porque la palabra de Dios se manifiesta a los pobres. El evangelio se predica a los pobres en el espíritu, aquellos que trataban todo para seguir adelante en su vida. Hicieron millones de retiros, pues, y todavía les falta algo. Hermano, si tú te pones en la presencia del Señor y realmente te dejas guiar por esta palabra, por el poder del Espíritu Santo, hoy el Señor te da este poder para ser hijo de Dios. Entonces, si esta palabra te ayudó o descubrió algunos de tus pecados, de tus sufrimientos, de tus angustias, vete a un retiro, vete a un retiro de Adviento, una asamblea, una predicación, un acontecimiento de la iglesia, un estudio bíblico, no sé, lo que está pasando ahora en tu iglesia, en la iglesia vecina, y vive un retiro, vive un tiempo con los hermanos. Y cuando ya en este retiro vas a escuchar más palabras del Señor, haga una examinación un examen de conciencia. Siéntate tranquilo, toma tu papelito, toma tu pluma y escribe todos tus pecados, todos tus sufrimientos y vete a confesarse tranquilo a un sacerdote. Toma su tiempo, nadie tiene prisa, toma su tiempo. Si tienes que llorar, llora. Si no, expresa a sí mismo, porque en el confesionario no hay sacerdote, no hay curas, Jesucristo. El Jesucristo mismo que está sentado en la persona de su sacerdote. El sacerdote es solamente un vaso a donde está Jesucristo sacramental, a donde está Jesucristo mismo escuchando tu confesión y dándote su amor y su consuelo. Bendiciones a todos y que el Señor Todopoderoso nos da un Adviento maravilloso y fructuoso para que podamos vivir la Navidad en plenitud y alegría y gozo del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Wow, hermosa reflexión para este tiempo que muy bien nos cae a todos para que sigamos en ese caminar preciso y, ¿verdad?, siendo conducidos por el Espíritu Santo que le guía en esta prédica y nos guía a nosotros al poder escucharla con atención. Pues si quieres, Padre, en estos minutos que nos quedan, si no tiene algún compromiso que tenga que irse, ¿verdad?, porque sabemos que estos tiempos son de mucha actividad para ustedes, pues dedicamos unos minutos a los radiocreyentes. ¿Qué les parece? Sí, claro. Yo tengo tiempo hasta 3. Qué bueno, pues tenemos el saludo cariñoso para usted, Padre, de parte de Brenda Martínez, y muy contenta de poder escucharlo en este día. Saludos a Brenda.
Amén. Y también saluda hoy también nuestra hermana Iris Hernández. Ella le dice, como siempre, muy linda enseñanza, padre. Gracias, Iris, bendiciones. Sus hijas de allá de Maryland, atentas a su enseñanza, padre. Y tenemos por aquí también un anónimo. Y sí, hermanos, los que quieran hacer su pregunta o expresar sus inquietudes en anónimo, simplemente poner la palabra anónimo antes de escribir para yo identificar que es un anónimo y no decir su nombre. Tenemos un anónimo que nos dice, viví, padre, una vida de mucho pecado. Tengo varios años que estoy buscando al Señor y me he confesado, pero aún siento mucha culpabilidad y hasta pienso que Dios no me ha perdonado. ¿Cómo puedo superar este sentimiento de culpabilidad? Pues entonces es importante, hermano, también uno tiene que buscar, especialmente después de tantas heridas en el mundo, un ambiente donde puedes ser gestado, si quieres. Como un niño necesita vientre de la madre para sanarse, también uno necesita una comunidad enseguida. Entonces hay muchísimas comunidades dentro de la iglesia a donde uno puede recibir más comida, ¿no? Un movimiento carismático, un Opus Dei, un camino, a donde uno puede estar con los hermanos y ser pues iluminado de su historia. Porque sí, claro, que todos los pecados que están confesados, el Señor se olvida, ¿no? Pero el demonio también existe y Él utiliza todas estas cosas de nuestro pasado para ponernos en la cara y muchas veces especialmente cuando estamos solos, porque nunca viene cuando 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor. Y pues Él está atacando cuando estás solo, cuando algo pasa en tu vida que te entristeza. Él viene y pues es como un león, ¿no? Entonces siempre está mirando la oportunidad cuando uno se desfalla, cuando uno está un poco triste y cansado, a atacar en este momento, ¿no? Porque sabe que la persona es débil y Él no tiene ninguna misericordia. Entonces esto va a pasar también. Esto se llama también escrupulosidad, que cuando uno se recuerda de sus pecados anteriores, es una parte también de sanación, ¿no? Entonces no te preocupes, estás en las manos misericordiosas del Señor. El Señor te ama mucho, el Señor quiere tu felicidad. No confía tus emociones, ellos vienen y se pasan. Confía en la palabra del Señor, que Dios te ama como eres. Amén, muy interesante. Tenemos también el saludo de Yesenia de Carlos, que dice, gracias, Padre, como siempre aprendemos algo nuevo. Gracias, saludos. Tenemos una hermana que en Anónimos nos dice, me siento estar pasando una crisis espiritual. No siento deseos de orar y me siento fría espiritualmente. ¿Qué puede ayudarme a superar esto? Pues como decía, los retiros siempre, porque la palabra retiro viene de palabra retirarse, ¿no? Entonces cuando estoy en un ambiente que no me ayuda en mi vida espiritual, la palabra retiro dice retírate de este ambiente y viene a un ambiente nuevo a donde puedes recibir algo. Muchas veces un retiro es como uno necesita jump start, ¿correcto? Cuando uno su batería en el carro ya no funciona, necesita otro carro y se pone las cables y se pone el motor otra vez. Entonces así también es con nuestra vida espiritual. Necesitamos este cable del Espíritu Santo que nos pone en nuestro corazón y nos resucitan. Y pues como decía un hermano que preguntó siguiente, que
no confían, hermanos, no confían en los pensamientos y emociones, ¿no? Y lo que sentimos, porque esto viene y se va. Como decía San Ignacio de Loyola, ¿no? Desolaciones y consolaciones. Esto es parte de nuestra vida humana y también una vida espiritual. Bendito sea Dios cuando uno se siente frío y cuando uno se siente así agobiado, porque el Señor puede dar muchísimas gracias ¿no? en esta situación. Vas a experimentar bien en un retiro, porque cuando vas en esta crisis a un retiro, por seguro vas a recibir algo, ¿no? Porque cuando alguien viene vacío, se llena el vaso. Exacto, bendito Dios. Interesante. Seguimos aquí, padre, y tenemos el comentario de nuestra hermana Miriam Gutiérrez. Ella dice, un lindo mensaje para vivir en gracia. Solo tenemos la voluntad de buscar de Dios. Gracias, Padre, por este mensaje. Es de renovarse en el Espíritu. Amén. Amén. Así es, un mensaje renovador. Y tenemos también por aquí otra hermana que en anónimo nos dice, Padre, ¿por qué no nos da una enseñanza cómo hacer una buena confesión? Oh, muy bien. Perfecto. Así, gracias por esto. La semana que viene vamos a hacer un programa cómo hacer una buena confesión. Bendito sea Dios. Interesante. Sí. Padre, también tenemos por aquí otra hermana que dice, he buscado por mucho tiempo un guía espiritual. ¿Qué me recomienda? ¿Cómo es posible encontrarlo y si tiene que ser necesariamente un sacerdote? No, puede ser un diácono, puede ser un laico, puede ser un líder del grupo carismático, un hermano mayor en la fe, que uno tiene confianza, que alguien que tiene una vida espiritual. Porque especialmente con la vida espiritual uno tiene que saber cómo escuchar. Uh-huh. Cuando uno se abre en frente de un guía espiritual, un buen guía espiritual no habla mucho, sino escucha. Es un arte de escuchar. Y después, cuando uno habla y abre su corazón y habla, porque muchas veces, hermanos, nosotros no nos escuchamos. Solamente pasamos por nuestros pensamientos. Pero cuando tú vienes a un guía espiritual y tú dices lo que quieres decir, tú comienzas también a escuchar a sí misma, y muchas preguntas se dan por ti, ¿no? Que va hasta un momento así, ajá, ahora comprendo. Entonces, sí, no solamente sacerdote, como decía, puede ser diácono, puede ser también una monja, puede ser un líder del grupo, alguien que tiene una vida espiritual seria. Interesante, muy bien. Seguimos y tenemos otra hermana que anónimo nos dice, tengo un amigo que está interesado en conocer la fe católica y quiere entrar en un proceso de conversión. ¿Qué me sugiere para poder ayudarlo? Pues como decía, tenemos muchísimos grupos en la iglesia que sería bien comenzar con estos grupos. Por ejemplo, en mi parroquia tenemos un grupo carismático y ellos hacen todos los domingos, dan clase de crecimiento, ¿no? Y en esta clase de crecimiento se responden muchísimas preguntas de la vida espiritual, también de las cosas de enseñanzas de nuestra iglesia. También se puede escuchar las catequesis del camino, a donde también se comienza un catecumenado, a donde con el tiempo pone una persona en la iglesia católica, ¿no? Con ayuda de catequesis y de crecimiento. Y también en las parroquias tenemos un ministerio que se llama RICA, ¿no? La iniciación de los cristianos adultos. Entonces tenemos muchísimas ramas dentro de la iglesia que se puede utilizar para facilitar a un hermano que está buscando cómo entrar en la iglesia católica. Pero también tú como ya persona bautizada y confirmada puedes dar algunas enseñanzas
por su cuenta también y animar a la persona que está buscando y se acerca más a las enseñanzas de la Iglesia. También puedes leer junto el Catecismo de la Iglesia Católica o mirar algunas cosas en el Internet. Por ejemplo, hay una página que se llama Católico Regresa en la Casa, y allá también muchísima explicación de nuestra fe católica. Exacto. Bendito sea Dios. Tenemos por aquí también otra pregunta que nos dice, Padre, ¿dónde usted trabaja y si está en las redes sociales? Pues estoy trabajando en Washington, en la parroquia Nativity, Navidad de Nuestro Señor Jesucristo, en Georgia Avenue, Washington, D.C., es Northwest. Sí, estuve en las redes sociales, pero tenía que retirarme porque me sacaba mucho tiempo y ahora solamente estoy en la página de mi parroquia de Nativity. Tenemos las misas y las asambleas que hacemos aquí en la iglesia, entonces las misas dominicales y la asamblea dominical en la red social, por el Facebook y YouTube también. Muy bien, pues ya saben, pueden buscar esta parroquia para encontrar ahí más actividad del trabajo de nuestro Padre Sass. Padre, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Quiero dejar estos 2 minutos que nos quedan para una breve oración por todos los radiocreyentes y la bendición final. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo de Adviento, por la preparación de nuestros corazones a la venida de Cristo en la carne. Te pedimos con ayuda del Espíritu Santo que nos das la gracia de vivir por el Espíritu, para que podamos hacer tu voluntad y ser feliz en esta vida y en la vida que viene. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga a todos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. El Padre Sass con nosotros en su espacio Vivir por el Espíritu, y los esperamos la próxima semana, si Dios quiere. Amén. Nos vemos y nos escuchamos. Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.